Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por su paciencia. Estábamos atrasados unos segundos, unos minutos. Estos temas de en vivo suele suceder que algo falta en el último instante. Pero bueno, ya estamos acá. Bienvenidos a todos. Bienvenidos al Heinsohn Week. Hoy tenemos nuestra décima charla. Nuestra décima charla enfocado en contenido exclusivo para la vertical de talento humano. Y hoy vamos a ver la gestión y el recobro de incapacidades y cómo recuperarlas. Muchas empresas han tenido dolores de cabeza enormes al estar aumentando sus pasivos justamente por este tipo de razones. Y para eso, para explicarlos, tenemos a Mauricio González Morales. Muchos de ustedes seguramente lo siguen en redes, muchos de ustedes seguramente ya lo han estado en contacto con Mauricio en otros escenarios, es muy reconocido. Reconocido como uno de los más destacados expertos nacionales en protección social, conferencista desde hace más de 22 años, capacitador de ejecutivos de Colpensiones y nada más y nada menos que la UGPP, coautor de varios decretos reglamentarios en la Ley 100, coautor del proceso de autoliquidación de aportes a la seguridad social y el cruce de cuentas. Es jefe del Departamento Nacional de Afiliación y Registro del Seguro Social durante más de 13 años. Es director comercial de Colfondos, economista ingeniero industrial con especializaciones en mercadeo, en gerencia estratégica, catedrático de seguridad social en diferentes universidades, en fin. Creo que no podemos tener a un mejor speaker y a una mejor persona más calificada que Mauricio para que nos ayude a profundizar en estos temas. Estamos muy contentos de tener a Mauricio acá en el Heinsohn Week, una vez más con el grupo Heinsohn, apoyándonos en todo este contenido especializado. Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio que nos presentas acá. Un abrazo y el auditorio es todo tuyo. Buenos días, Mauricio. Bueno, muy buenos días. Primero a todos, muchas gracias por participar en estos seminarios. Creo que Heilson hace una gran labor de capacitación y en ese sentido, en nómina, creo que tenemos un año bastante complicado porque antes de empezar a hablar de incapacidades, pues en nómina tenemos tantas normas nuevas en seguridad social que yo no sé si nos queda tiempo para hacer tantas cosas que tenemos que hacer. La entrada de la nómina electrónica con la resolución 013 y que a Dios gracias la aplazó la DIAN, pues 2 mesecitos más en la resolución 037, pues nos dan un poco de respiro para la famosa documento de nómina electrónica. Pero adicionalmente nos acaba de salir nuestro decreto y resolución que nos permite a nosotros pagar el 13% que estábamos debiendo en pensiones para los meses de abril y mayo y pues nos quedan 3 añitos para pagarlo en la famosa planilla N. Pero si adicionalmente uno mira eso, uno dice, tenemos también todos los cambios de la resolución 2421 del 2020, sobre todo en cambios que entraron en vigencia el 1 de febrero con el famoso piso de protección social y los cambios que entraron el 1 de abril en pensionados, todos los cambios de crear el campo 63 y demás. Entonces, bajo esos parámetros, Jason, muy queridamente, y aquí mi ilustre doctor que vamos a estar los dos aquí hablando, pues nosotros tenemos el tema de incapacidades. Un tema que es apasionante, un tema que en el cobro de incapacidades nos preocupa. ¿Y por qué nos preocupa? Porque si bien es claro, toda incapacidad, ahorita vamos a empezar a definir y a decir cómo es el pago, pero toda incapacidad, los primeros 180 días nos los paga la EPS, obviamente con unas condiciones que aquí miraremos y con unas instrucciones que miraremos, pero estamos viendo que muchas EPS o nos contestan que no nos pagan o tenemos una cartera alta y entonces empezar uno a ver cuáles son las condiciones para cobrar, así como por ir ambientando, pues nosotros tenemos que ver que hay un decreto, el famoso 1333 del año 2018, que nos dice que una EPS tiene y hablemos de peces los primeros 180 días, porque miraremos que del 181 al 540, solo si hay concepto favorable de recuperación, podremos nosotros generar. Entonces, vamos adelante. Entonces, yo te estoy viendo, Andrés, un letrero abajo como Álvaro. Yo ahí quedé confundido en el nombre.
Álvaro Andrés, pero me puedes decir Andrés. Ah, perfecto. Entonces, yo iba a decir, yo cómo le digo, Andrés, Álvaro. Bueno, yo vi Imagínate. que Andrés. Entonces, Andrés, empecemos. Claro que sí. Definición canónica, empecemos. Entonces, avanzamos. La presentación me están ayudando. Cuando uno habla de incapacidades, habría que pensar que en la definición. Entonces, estamos hablando de la definición canónica de incapacidad cuando se nos cayó la señal. Y la definíamos como una prestación económica, un auxilio económico, un subsidio económico que reconocen las administradoras. Ya no hablamos EPS, porque ya saben que los primeros 180 días es la EPS, y del 181 al 540 es el fondo de pensiones, sí, solamente sí y únicamente sí, existe concepto favorable de recuperación, el cual debe ser expedido por la EPS antes del día 120. Si alguno de ustedes quiere la base normativa es el famoso artículo 142 del decreto ley 019, ya del 2012, o sea, de hace 9 años. Y del día 541 en adelante, el que paga la incapacidad es la EPS nuevamente, pero hay una gran diferencia. Los primeros 180 días se lo pagan a la empresa, es decir, que la empresa paga la incapacidad al trabajador con la misma periodicidad y luego la recobra. Espero que estemos entonces en la pantalla de definición. Entonces la definición, una prestación económica, un auxilio económico, un subsidio económico que reconocen las EPS a sus afiliados cotizantes no pensionados. ¿Qué quiere decir? Que si usted es pensionado no tiene derecho a incapacidades como pensionado, pero si usted es pensionado y al mismo tiempo trabajador activo o al mismo tiempo independiente, cuenta propia o con contrato diferente, usted sí tiene derecho a incapacidad siendo pensionado, pero a su otro lado, es decir, a su trabajo por ser trabajador dependiente o por ser trabajador independiente. A mí me están colaborando, dado que no tenemos la comunicación. Entonces, Andrés, no sé si esa definición quedó claro. La incapacidad no es salario, sino es una prestación económica, un auxilio económico o un subsidio económico que reconocen las administradoras a los trabajadores cotizantes, o sea que el que no es cotizante no tiene incapacidad por todo el tiempo que están inhabilitados física o mentalmente para desempeñar en forma temporal su profesión, oficio habitual. Y decíamos, Álvaro Andrés, que no tiene uno derecho a incapacidad cuando usted es pensionado, pero si usted es pensionado y al mismo tiempo trabajador, sí tiene derecho. Álvaro, ¿una persona puede tener varios empleos al tiempo? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, Mauricio. Depende del tipo de contrato, ¿no? Pero sí puede tener varios empleos, creería yo. Explícanos. Sí, mira, esta es una de las condiciones extrañas y es que la incapacidad, en el decreto 780 del 2016 nos dice los contenidos, la incapacidad, entre comillas, se expide, entre comillas, por cada relación laboral. Yo molestaba a mis alumnos siempre, Andrés, cuando les decía, una persona puede tener más puestos que un bus, es decir, usted puede ser, por decir algo, profesor de una universidad, como yo, externado, una otra Rosario, que Sabana, que Universidad Sergio Arboleda, que Nacional, que la Universidad de Manizales. Y uno, si fuera dependiente, podría tener 4 o 5 empleos. Y si usted tiene una incapacidad, pues es claro que el médico tratante le tendría que dar tantas incapacidades como relaciones laborales tenga, porque el sistema hoy todavía es muy arcaico. Y si usted es dependiente e independiente al tiempo, te toca una incapacidad como dependiente y una incapacidad como independiente. Álvaro Andrés, ¿tú sabes cuánto pagan por una incapacidad? ¿Cuál es el valor que pagan por una incapacidad? Hay un porcentaje específico, Mauricio, y a mí se me escapa por el momento. Listo. Eh, la mayoría de personas, lo primero que dicen es, bueno, ¿cuándo en Colombia se empezaron a hablar de incapacidades? Y la primera norma que habló de incapacidades fue una ley que ni tú ni yo estábamos vivos, la ley 90 de 1946. En el 46 creo que de pronto mis padres ya estaban en la, pero los tuyos, que eres tan joven, no. Entonces, las incapacidades nacen en el año 1946 con la ley 90. Y desde ese momento se establece que se pagan a 2/3 los primeros 90 días, los 2/3 del salario. Quiero que todos los que están en este seminario quede claro en este conversatorio que la incapacidad no se paga al 100. La incapacidad es de dos tipos, general o la incapacidad por contingencia, llamemos laboral. Entonces, las incapacidades generales
se pagan a 2/3 los primeros 90 días. Si alguno quiere profundizar, va a encontrar el artículo 227 y 228 del Código Sustantivo de Trabajo, donde va a encontrar que la incapacidad se paga a 2/3 los primeros 90 días del salario, y a partir del día 91 se paga al 50%, sin que nunca, óiganlo bien, pueda ser menor del salario mínimo legal vigente. ¿Y por qué no puede ser menor, Álvaro, del salario mínimo? Porque ese es el mínimo vital para que tú puedas, llamemos, vivir dignamente. Si es que con el mínimo, con todo respeto, se vive dignamente. Yo tengo mis reparos, pero bueno, eso dice la norma. Sí, esa discusión no es de hoy, pero ese es un tema. Entonces, estamos en la definición. Muy bien, adelantemos. Entonces, clase de incapacidades. Aquí me están pasando la pantalla, entonces le pido el favor, el que me está pasando la pantalla pueda colocar clase de incapacidades. Entonces, las incapacidades son de dos tipos. Origen común, las que se originan por una enfermedad de origen común, es decir, de origen no laboral. Y las de origen laboral, que son las que se originan en un accidente de trabajo o en una enfermedad laboral. Las incapacidades de origen común las pagan dos entidades. La EPS, los primeros 180 días, y del día 181 al 540 lo paga el Fondo de Pensiones. Vuelvo a decir, sí, solamente si existe concepto favorable de recuperación. Y las de riesgos laborales son incapacidades, entre comillas, que se pagan al 100%. Fórmula, para que todos vayamos anotando la fórmula de incapacidad. La incapacidad entonces se define, artículo 227 y 228 del Código Sustantivo de Trabajo. Salario del trabajador, entendiendo salario, todos los componentes que tiene según el artículo 127, o sea que salario es la suma de sueldo, más horas extras, más recargos por jornadas nocturnas, dominicales o festivas, súmale a eso las comisiones por productividad o por venta, las bonificaciones salariales, y alguno de ustedes dirá, ay, la bonificación salarial también es base para la incapacidad, también va a ser base, porque toda bonificación es salarial cuando se te la están pagando por una meta, un objetivo. Y llega también a ser los viáticos permanentes en la parte de alojamiento y manutención. Entonces, si tú sumas, yo voy a pagar la incapacidad en el momento en que se expide bajo el concepto salario. ¿Hasta cuándo lo pagaron las empresas? Volviendo a la historia, 1946, ley 90, hasta el año 1975, cuando se expide el famoso decreto 770 del Seguro Social en ese entonces, se llamaba Instituto Colombiano de Seguro Social, donde el Seguro Social lo asume. O sea que la prestación de incapacidad la paga la empresa con la misma periodicidad de la nómina y la recobra, por eso el tema de hoy, y la recobra al sistema. ¿Eso qué quiere decir, Álvaro? Que una incapacidad, no todas las que paga la empresa las podremos recobrar. ¿Tú sabes en qué casos hay incapacidades que yo pago en la empresa y que no puedo recobrar? Andrés, no te oí. Qué pena, qué pena. No, Mauricio. Tranquilo. No lo tengo claro. Bueno, listo. Estás escuchando mucho. Nosotros estamos hablando así con Álvaro como si fuera un conversatorio, pero pues Álvaro es experto en otras cosas que nos enseña, pero en incapacidades no es su tema. Entonces, señores, la incapacidad, yo como empresa siempre la pago. Y hasta el año 1975 la pagar. En el 75 la asumió el Seguro Social y cuando llega la ley 100 del año 93, 23 de diciembre, que entra en vigencia para salud el 1 de enero del 95, las EPS lo empiezan a pagar. Pero las EPS no pagan todas las incapacidades. Entonces, primeras condiciones para que te paguen una incapacidad. Primera cosa, para que te paguen una incapacidad, fuera de un formato oficial de EPS, acá ahí tendremos que hablar de transcripción, reproducción o sustitución, ya hablamos, fuera de un formato oficial de EPS expedido por el médico odontólogo tratante, tú tienes que llevar 4 semanas cotizadas en el mes anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú no tienes 4 semanas cotizadas en el mes anterior a la expedición, esa incapacidad te la paga la empresa, pero tú no tienes derecho a recobrarla. ¿Por qué? Porque hay una norma, voy a decir cuál, la original, artículo 81 del decreto 2353 de diciembre del 2015, hoy 780 del 2016. Entonces yo le hago una pregunta a Andrés. Si a uno
tiene que haber cotizado 4 semanas el mes anterior. Eso significa que el empleado que entró, por decir, el 1 de junio, entró hace 2 días, ¿será que él se puede enfermar? ¿O uno cuando está nuevo en la empresa no tiene derecho a enfermarse? ¿Tú qué crees? Claro que sí, Uno se se puede puede enfermar. enfermar. Es más, allá en Jason, que las niñas son muy queridas, uno creo que uno llega y dice, ¿dónde llegué? Tan queridas están ya, de pronto uno se enferma, mal de ojo, le da a uno, digo, molestando. Entonces, el nuevo, que no tiene 4 semanas, la EPS ni la recobre, porque no se la va a pagar. ¿Y por qué no se la va a pagar? Porque la norma dice que tienes que llevar 8 semanas. Perdón, 4 semanas. 4. Artículo 81 del 2353, hoy 780 del 2016. Pero mira lo que puede pasar, segunda condición para que no te la paguen. Si tú no estás al día en los aportes. Entonces, para que uno tenga derecho a que le paguen la incapacidad, tienes que estar al día en los aportes. Eso es el artículo 71 del decreto 2353 del 2015, vuelvo a repetir, 780 del 2016. Entonces, primera condición, no todas las incapacidades que la empresa paga las puede recobrar. Sigamos otro ejemplo. ¿Cuál otra incapacidad yo no puedo recobrar? Yo no puedo recobrar las incapacidades iniciales. Entonces, la incapacidad, vamos a decir que hay de 2 tipos, inicial e incapacidad prórroga. ¿Qué pasa con las incapacidades iniciales? Fórmula, salario dividido 30, multiplicado por los días de la incapacidad menos 2, o sea que los 2 primeros días los paga la empresa, por 2/3. Álvaro, una pregunta que a mí siempre me hacen en todos los seminarios es, ¿esos 2 primeros días cómo se pagan? Que están a cargo de la empresa en la incapacidad inicial. ¿A 2/3 o al 100%? ¿Tú qué crees, Álvaro Andrés? Los 2 primeros días de incapacidad que se pagan, ¿a 2/3 o al 100? Esos 2 primeros días. Creo que es a los 2/3. Muy bien, estás bien, vea Álvaro, que no todo, perfecto. Mire, el único que está obligado a pagarlo al 100, el único que está obligado a pagarlo al 100 es el sector público. Hay un decreto, si alguno de los que está aquí me está oyendo del sector público, que yo sé que sí, hay varios del sector público, pues señores, el decreto 648 de la función pública del 2017 dice que los 2 primeros días en el sector público se pagan al 100, mientras que en el sector privado los primeros 90 días son a 2/3. Ahora, hay mucha empresa que convencionalmente paga las incapacidades al 100. Eso es chévere que a uno le paguen la incapacidad al 100, pero mire que genera un fenómeno raro. El que tiene incapacidades al 100, no porque la norma lo exija, sino porque usted quiere pagarlas al 100, tiene más incapacidades que el que la paga a 2/3. Eso suena raro, pero cuando empecemos a ir avanzando, se van a dar cuenta que efectivamente pagar las incapacidades al 100 el primero y segundo día hace que usted tenga más incapacidades que el que la paga a 2/3, o el que la paga siempre al 100, porque hay empresas que las pagan siempre al 100. Bueno, pero aquí hay un punto. Entonces, las incapacidades, hemos dicho, son origen común o origen laboral. Hemos dicho la fórmula, si es origen común, se paga con el concepto salario, se restan los 2 primeros días y se pagan a 2/3 los primeros 90. Creo que eso está claro. Y del 90 en adelante, al 50%, sin que nunca sean menores del salario mínimo legal vigente. Y las de riesgos se pagan al 100%, pero el primer día en la incapacidad inicial de riesgos, ese primer día no lo reconocen las ARL. ¿Por qué no lo reconocen? Porque ese fue el día del accidente de trabajo o de la enfermedad diagnosticada como laboral. Volvamos a incapacidades. Volvamos. Las incapacidades, entonces, llamemos generales, son de 2 tipos, hospitalaria o ambulatoria. Entonces, Álvaro Andrés pregunta, ¿cuál será la diferencia entre una incapacidad hospitalaria y una ambulatoria? Bueno, la hospitalaria es donde efectivamente puedes pernoctar dentro de la misma institución, y la ambulatoria es que te vas derechito para tu casa, ¿no? Vale, pero en la forma de expedición hay una gran diferencia, y es que la ambulatoria, por definición, nunca puede ser retroactiva. Es decir, que la ambulatoria siempre es fecha de expedición hacia el futuro. Fecha de expedición hacia el futuro. No sé si ustedes pueden pasar la presentación hasta donde dice clases de incapacidad. Estamos ahí, a ver si lo podemos colocar la presentación donde dice clases de incapacidad general. Entonces, como muy bien dice Álvaro Andrés, la hospitalaria es cuando usted tiene días de estancia y la ambulatoria es cuando usted lo van a la casa. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la ambulatoria no es retroactiva.
Es decir, que la ambulatoria es fecha de expedición hacia el futuro. Como todo, aplican restricciones y excepciones. ¿Cuál es la restricción y la excepción? Que si usted tiene una incapacidad ambulatoria generada por trastornos de la memoria, se le olvidó ir a trabajar, por desórdenes mentales de tiempo y espacio, es decir, las que expide un médico especialista, sea psiquiatra o sea un médico neurólogo, esas serían las únicas excepciones de que una ambulatoria sea retroactiva. En cambio, la hospitalaria normalmente siempre es retroactiva, porque la práctica médica te invita a que siempre tú, cuando egresas del hospital, es que te expiden la incapacidad. Eso tiene un efecto, Álvaro, y todos los que están participando en el evento, porque usted necesita la incapacidad no solo para cobrarla a la EPS, sino también la necesita para reportar la novedad en la planilla pila. Cuando usted está incapacitado, no paga riesgos laborales, no paga cena, no paga ICF y no paga caja. De alguno de ustedes dirá, ¿y por qué no pago riesgos? Ah, hombre, porque usted no va a trabajar y por lo tanto no está expuesto. ¿Por qué no paga cena, ICF y caja? Porque la incapacidad no es salario. ¿La incapacidad qué es? Un auxilio, un subsidio económico o una prestación económica. Y por ser prestación, no es base de cena, ICF y caja. Entonces uno también le preguntan en los seminarios, Mauricio, y si yo estoy incapacitado, como no pago riesgos, no pago cena, ICF y caja, ¿tengo derecho al subsidio familiar? Álvaro Andrés, ¿tú qué crees? ¿Tendremos derecho al subsidio familiar cuando usted está incapacitado sin pagar caja? ¿Tengo derecho al subsidio familiar? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, Mauricio. Sí, y tienes toda la razón. La norma es el artículo tercero de la ley 789 del 2012, donde nos dice que en caso de que usted esté en incapacidad o en licencia de maternidad, que también son dos novedades en las cuales usted no aporta cena y CFK. ¿Y por qué no aporta cena y CFK? Porque los aportes que antiguamente llamábamos parafiscales, cena y CFK, se hacen según una ley viejita de 1982, en su artículo 17, que es la ley 21 del 82, donde dice las incapacidades no son salario. Eso no lo dice la norma. Lo que dice la norma es que para aportar cena y CBF y caja, usted debe aportar sobre salario, por eso que la incapacidad no aporta, o sobre descansos remunerados de ley. Yo sigo molestándolo, Álvaro Andrés. ¿Cuáles serán los descansos remunerados de ley que existen en la legislación? Descansos remunerados de ley. Las vacaciones. Ese es uno, descanso remunerado de ley. La vacación compensada también es otro. Y el otro que a mí me encanta es la licencia de luto. Bueno, me encanta no, bueno, llamemos más que licencia de luto, las licencias remuneradas. Esas sí me encantan, la de luto no tanto. ¿Y cuáles son las licencias remuneradas? Luto, calamidad, cuando usted jura de votación, cuando usted, por ejemplo, tiene fuero sindical y otros. Entonces estábamos nosotros comentando que tenemos dos tipos de incapacidades, que era la hospitalaria y la ambulatoria. Ya nos quedó claro que la hospitalaria puede ser retroactiva, mientras que la ambulatoria no es retroactiva. Eso tiene una implicación, porque cuando nosotros vamos a pagar aportes, estaba yo comentando, en incapacidad no pagamos ni riesgos, ni pagamos cena y CBF y caja, porque la incapacidad es una prestación, un auxilio económico, un subsidio, el cual no, por no ser salario, no es base para cena y CFK. Y le preguntaba yo a Álvaro, y él me decía, oiga, usted tiene derecho a tener durante el tiempo en que estuvo incapacitado subsidio familiar, y entonces veíamos que sí, que la incapacidad acumula tiempo. Es más, el tiempo que usted está incapacitado acumula tiempos también para cesantías, para sus primas, para sus intereses. Es decir, el tiempo incapacitado es como hubiera sido tiempo laboral. Pero aquí viene una definición que lo ven en ustedes ahí, prórroga de incapacidad. ¿Qué será prórroga de incapacidad? Porque es claro que la incapacidad inicial no nos pagan los 2 primeros días. Es claro, como lo explicamos, que para tener derecho usted a incapacidad tiene que haber pagado 4 semanas el mes anterior. Y es claro que los 2 primeros días en la inicial no nos lo pagan. Eso yo lo alcanzamos a definir. Pero aparece un concepto nuevo que se llama prórroga. Los invito a que vean el decreto 1333 del año 2018, que es muy parecido a una vieja resolución del Seguro Social, que es la 2266 de 1998, donde dice:
Se entiende por prórroga de incapacidad cuando entre la incapacidad inicial y la incapacidad que se prorroga no han pasado más de 30 días y corresponden al mismo código SIU de enfermedad. Es decir, que para usted validar o la EPS validar que es una prórroga, hay dos condiciones. Que entre una y otra no hayan pasado más de 30 días. Y dos, que correspondan a la misma enfermedad o una evolución de esta. ¿Y cómo sabemos si es la misma enfermedad o una evolución de la misma? Porque tienen el mismo código de diagnóstico. Ahí sabemos que es una evolución. O dos, porque aunque cambie de código, el médico tratante nos coloque que ha cambiado el código porque la enfermedad ha evolucionado. Por ejemplo, usted puede empezar con fiebres no especificadas y terminar con Zika, por decir algo, para no hablar de los actuales elementos. Entonces, veamos la definición en la pantalla, en el slash número 9. Entonces, definición de prórroga. Se entiende por prórroga de incapacidad cuando entre una y otra no han pasado más de 30 días y corresponden a la misma enfermedad o una evolución de esta. Es decir, que a nivel de prórroga es que nosotros llegamos hasta el día 90, es que llegamos hasta el día 120 para el concepto favorable de rehabilitación, si es que existe, y es que llegamos al día 180 para saber hasta cuándo pagamos la nómina. Debe ser claro para todos que nosotros pagamos siempre la incapacidad del trabajador en la misma periodicidad de la nómina y recobramos a la EPS. Y ese recobro que hacemos a la EPS es para aquellos que lleven 4 semanas de afiliado y que estén el día en los aportes. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene la EPS para pagarnos? Por favor, oigan bien lo que voy a decir y espero que ninguno se burle de este tema. Es el decreto 1333 del 2018, donde nos dice la norma que la EPS, hablemos en principio la EPS, aunque ya saben que encima de 181 días es el fondo, sí, solamente sí existe concepto favorable de rehabilitación, dispone entonces en el día 120, cuando sale el concepto favorable, dispone de 20 días hábiles para pagar. Esos 20 días hábiles, ¿cómo están establecidos? Son 15 para establecer lo que llamamos reconocimiento. ¿Qué es reconocimiento? Saber si tiene el derecho. ¿Cuál es el derecho? Estar al día en los aportes y 2, 4 semanas en el mes anterior. Y 5 días para pagar, es decir, para hacer la transferencia electrónica o el abono a la cuenta. Es decir, que usted contabiliza. Les pido el favor para que manejemos bien el recobro. Usted tiene que llevar un acumulado de incapacidades para saber si hay prórrogas. Y en la incapacidad, cuando usted la radica para el cobro de la EPS, usted tiene que contar 20 días hábiles de la radicación. ¿Qué pasa a los 20 días hábiles de la radicación? Que si la EPS no le ha pagado, dice la norma, el decreto 1333 del 2018, que la EPS está obligado a pagarle intereses, óiganlo bien, está obligado a pagarle intereses moratorios a la máxima tasa. Está obligado a pagarle intereses moratorios a la máxima tasa. Es decir, señores, y eso es importantísimo, que alguno de ustedes va a decir, a mí nunca me han pagado. Y sucede que esa misma norma nos dice que en el caso que la EPS no le haya a usted pagado, usted tiene que hacer un oficio a la Superintendencia de Salud. No es si quiere, discúlpeme que me ponga ahí como cuadriculado. Dice el decreto 1333 en el parágrafo segundo. No abro el archivo, pero está en el 1333, los invito a que lo lean del 2018, que usted está en la obligación, dice, si la EPS no paga a los 20 días con los intereses moratorios, usted tiene que informar, no es si quiere, tiene que hacerlo, informar a la a la Superintendencia Nacional de Salud que la EPS no lo ha hecho. Ya casi que generar una proforma que casi diría lo siguiente: señores, Superintendencia Nacional de Salud, referencia, decreto 1333 del 2018. Señores, Superintendencia Nacional de Salud, en atención a la norma en referencia, cordialmente le informo que la EPS, dejan el espacio en blanco para llenarlo, no ha pagado la incapacidad ni los intereses moratorios pese a llevar más de 20 días de radicado. Anexo fecha de erradicación y usted anexa la prueba. Cordial saludo. Pues el que esté encargado de las incapacidades, si es que lo facultan, o el representante legal, pero es una obligación pasar ese
documento. Eso lo llamamos nosotros el periodo que tiene una EPS para pagar o un fondo de pensiones para pagar. 20 días hábiles. 5 para el pago, 15 para el reconocimiento y la liquidación. Fórmula de liquidación que nosotros ya habíamos observado. Sigamos entonces en este avance y entonces veamos que una prestación, vamos al slide número 10, vamos a encontrar entonces que la incapacidad cumple 3 objetos, lo que le decíamos a Álvaro Andrés. Sirve como excusa laboral, es decir, que la incapacidad justifica su ausentismo. Y ustedes van a decir, ¿cómo así? O sea que si yo estoy incapacitado es una justa causa para explicar el ausentismo, y la razón es sí. ¿Usted está obligado a dar los días que diga la incapacidad? La respuesta es sí. Si el trabajador le dieron 10 días, está obligado a tomarse 10 días. Ah, que es que él se sintió bien. Miren esto que pasa en muchas empresas, que él se sintió bien. No le pregunto a Álvaro, pero a veces pasa que a una persona le dan 10 días de incapacidad y él que dice a los 5 días, no, yo me voy a trabajar. Sucede que eso es un problema. ¿Por qué? Porque donde usted se vaya a trabajar estando incapacitado, ¿se acuerdan que dijimos que no pagaba riesgos laborales, ni paga cena y CDFK? ¿Qué pasaría si una persona que supuestamente está incapacitada está trabajando? Pues no está protegida por riesgos. Y donde le pase algo, usted tendría un problema. Eso lo vamos a ver más adelante cuando armemos el ingreso base de cotización en las incapacidades. ¿Por qué? Porque usted necesita saber liquidar incapacidades para poder hacer la novedad laboral de incapacidades y poder decir que estando incapacitado, la base para aportar salud y pensión, que siempre va a ser 30 días, a excepción del ingreso y del retiro, incluye los factores salariales, pero incluye también las novedades de incapacidades, o sea que se paga como usted paga en nómina. Muy bien, o sea que usted está como excusa laboral obligado a darle los días que le diga la incapacidad y el trabajador está obligado a tomarse los días. Quiero que todos sepan que donde un trabajador no se tome la incapacidad completa, tácitamente puede estar renunciando al tratamiento. Lo vamos a ver más adelante en las situaciones de abuso del derecho. O sea que usted como trabajador está obligado a seguir los cuidados médicos, a asistir a las citas, a seguir las recomendaciones médicas, a tomar la droga que le den y obviamente a hacer uso de la incapacidad. El no hacer estos elementos pueden generar una situación de abuso del derecho y perder la prestación. Eso lo vemos más adelante. ¿Para qué más sirve la incapacidad? Sirve como novedad laboral. ¿Cuál es la novedad laboral? Que usted paga 2/3 paga más barato a 2/3, o sea que el IBC va a ser más barato, o sea que si todo el mes estuvo incapacitado, ese mes es más barato. No paga riesgo, no paga cena y CDF y caja, y paga salud y pensiones a 2/3 de como lo paga en nómina, que es sobre el salario. Dos, así no se la paguen, como decíamos el nuevo, ustedes si le dan una incapacidad al personaje que lleva menos de 4 semanas, pues a usted no se la van a pagar, pero a usted le sirve como novedad laboral. Es más, ese primer día y el segundo día de incapacidad también le sirven a usted. ¿Para qué? Le sirven a usted para pagar menos salud y pagar menos pensión y no pagar riesgos ni cena ni ICF ni CAA. O sea que independientemente si a usted le pagan la incapacidad o no se la pagan, justifica la novedad laboral. Y la tercera es el recobro. ¿Cuál es el recobro? La idea de que usted paga la incapacidad en nómina, esos los primeros 180 días, y la recobra a la EPS, condicionado obviamente a tener un certificado oficial de EPS, a tener 4 semanas cotizadas en el mes anterior y a estar al día en el pago de los aportes. Pasemos al slide número 11 o a la lámina número 11. Toda incapacidad surte 4 efectos. Expedición. Es un acto médico y odontológico en cumplimiento de la Ley Estatutaria de Salud, la famosa 1751 del 2015. O sea que el médico expide los días que él considera. Un acto médico, una incapacidad por definición, mínimo debe tener el logotipo de la entidad, el tipo de documento y número de documento del cotizante, debe tener la fecha en que se expide, eso para, obviamente, para la liquidación que veíamos en las ambulatorias es el mismo día de la cita, y en las hospitalarias que nos llegan siempre tarde y eso tiene problemas porque reportar la incapacidad tarde muchas veces nos va a generar a nosotros tener que hacer a veces planillas N de ajuste y cuando entre la nómina electrónica nos va a tocar también hacer ajustes
electrónicos, porque colocar una incapacidad en otro mes es un peligro debido a que usted no está pagando riesgos laborales. Eso nos debe quedar claro, que en lo posible todas estas novedades deben de quedar en el mes. La expedición va a tener 3 fenómenos que vamos a ver más adelante, que va a ser la transcripción de incapacidad, que es un proceso en el cual usted, cuando se le expide la incapacidad a un médico que no es de la EPS o no está escrito, pues usted tendrá que hacer un proceso de transcripción que es cambiar a formato oficial. Vamos a tener el fenómeno de reproducción. ¿Qué es reproducción de incapacidad? Es un acto por el cual usted cambia una incapacidad porque se le perdió, porque se la robaron, porque se le deterioró o porque a usted se le dañó, la dejó en una lavadora y ahí se le quedó. Espero que Álvaro, Andrés no le hayan quedado incapacidades en el bolsillo, que toca pedir reproducción. Y si transcribir es difícil, reproducir peor. Y el problema es que hay un vacío jurídico, y lo único que hay al respecto de transcripción, reproducción y sustitución, que sustitución es cambiar un riesgo a otro. Muchas veces a ustedes les van a decir, no, la incapacidad es de salud, pero salud dice que es riesgos, y riesgos dice que es salud. Y entre salud dice que es riesgos y riesgos dice que es salud, no me pagan ninguna de las dos. Les pido en ese caso, acudan ustedes al parágrafo tercero del artículo quinto de la ley 1562 del 2012. Vuelvo a decirla despacio. Cuando usted la EPS le diga que eso es de riesgos y de riesgos diga que es de EPS, que eso se llamaría controversia y que tendríamos que hacer un proceso de sustitución del riesgo o la contingencia de la cual se origina, el que dirime la controversia, si salud dice que es riesgos y riesgos dice que es salud, el que dirime la controversia se llama la Junta de Calificación Regional o la Junta Nacional. Y mientras se dirime, dice ese parágrafo tercero del artículo quinto de la ley 1562, que será la primera institución que expidió la incapacidad la que tendrá que pagarla. O sea que si la primera incapacidad la expidió salud, que normalmente así es, y salud dice que eso era de riesgos, pues salud va a tener que seguir pagándola a 2/3, mientras la controversia se dirime y la Junta Regional le dice si eso es de salud o eso es de riesgos. Y al contrario, si el que primero la dio de riesgos y después riesgos dice que eso era de salud, pues riesgos la tendrá que pagar. El problema es que riesgos, cuando está en controversia, no la va a pagar como si fuera riesgos al 100, sino la va a pagar como si fuera salud a 2/3 o al 50%. ¿Por qué? Porque como está en controversia y no se sabe si se terminará siendo de riesgos o de salud, dice esa mencionada norma, parágrafo tercero del artículo quinto de la ley 1562, que tendremos entonces, señores, que pagarla de esa forma, riesgos como si fuera salud, y cuando la controversia se dirima y de pronto digan que es de riesgos, pues es claro que en ese evento tendrán que pagar el ajuste. Eso ya lo harán entre administradoras del 1/3 que en el eventual caso hubieran dejado de pagar. Entonces, expedición, el acto médico, reconocimiento, establecer el derecho, 4 semanas, ya dijimos, cotizadas en el mes anterior y están al día. Liquidación, creo que ya dijimos la fórmula de la inicial, salario dividido 30, multiplicado por los días de incapacidad menos 2, esos 2 primeros días en la inicial los paga la empresa a 2/3, solo el que está obligado al 100 es el sector público, por 2/3 los primeros 90 días y del 91 en adelante, hasta que, como decimos los jóvenes, hasta el infinito y más allá, pues se pagará el 50% sin que nunca sea menor del mínimo. Y el pago, que ya dijimos, el pago disponen de 20 días hábiles de erradicada la incapacidad. Muy bien, pasemos al slide número 12 y miremos ese pantallazo número 12. Espero que nos lo hayan colocado. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros? Ay, muchas gracias, muy gentil, Álvaro, porque como yo no lo veo, entonces parte. Entonces, listo. Entonces, los 2 primeros días de incapacidad, ¿quién nos paga? La empresa. ¿Qué decreto lo dice? El famoso decreto 2943. Ahí en el slash quedó 19, error de dedo. La incapacidad se paga entonces a partir del tercer día, se recobra y se recobra hasta el día 180. ¿Qué pasa en el día 181? Pues que si hay concepto favorable de rehabilitación que debe salir antes del día 120, pues la va a seguir pagando el fondo de pensiones. Sí, solamente sí, usted está cotizando pensiones. O sea que ahí ya empieza uno a decir, o sea que los aprendices SENA tipo 12
lectivos y tipo 19 productivos, nunca van a haber una incapacidad mayor a 180 días pagadas por el fondo, no, porque no cotizan pensión, la tendrá que pagar la empresa. Y si los aprendices, vamos a decir los practicantes ad honorem, que son los tipos de vinculado 23 en planillas K, esos personajes tampoco van a haber una incapacidad mayor a 180 días. Entonces, en el artículo 206 de la ley 100, entonces se establece que en todos los casos la incapacidad la reconoce la empresa y la empresa la recobra, pero la empresa siempre la paga porque, entre comillas, hay un fallo de tutela, el 140 del 2016, que nos dice que entre el triángulo empresa, EPS y trabajador, la parte débil es el trabajador, por lo tanto la empresa siempre le deberá pagar en la misma periodicidad de la nómina y ella tendrá los mecanismos, que es lo que vamos a ver en este seminario, mecanismos de cobrar, que cuáles son. Primero, mandar el oficio a los 20 días. Si la EPS no me paga, hay un tema que yo espero que todos exploren, que es la función jurisdiccional de la Supersalud. Eso está en el artículo 116 de nuestra Constitución. ¿Y en qué consiste la función jurisdiccional de la Supersalud en incapacidades? Los invito a que lean la ley 1949 de enero del 2019, que en su artículo 6º literal B dice que en caso de que no paguen una incapacidad con algún argumento, por ejemplo, que usted no tenía las 4 semanas en el mes anterior, pero usted dice, no tenía las 4 en mi empresa, porque cambió de empresa. ¿Qué pasa si usted cambió de empresa, pero no tiene ni un solo día de interrupción? O sea, yo cambié de empresa un miércoles, me retiré de una empresa y el jueves estaba en la otra. Pues usted sí tiene los 28 días, pero como la EPS ve ingreso o retiro, le va a decir que no. Entonces usted ahí contesta, cuando le digan que no, contesta diciendo, tengo la prueba que sí cotizó los 28 días. ¿Qué otros casos a veces nos pasa que la EPS nos niega aún teniendo el derecho? Por ejemplo, en un cambio de documento, cambió usted de tarjeta de identidad a cédula. ¿Usted qué tuvo que hacer en la planilla? Retiro por tarjeta e ingreso por cédula y volver a llenar un formato. Ahí la EPS le va a decir no tiene derecho y usted tiene que entrar a demostrarle que el tipo de la tarjeta de identidad es el mismo tipo o el mismo pisco de la cédula de ciudadanía. Conclusión, esos son casos en los cuales usted se gana la incapacidad y el recobro. ¿Qué otro caso? Una EPS me la niega mal negada. Cuando usted, por ejemplo, tiene un ingreso y retiro en el mes debido, por ejemplo, a un cambio de tipo de cotizante. Fíjese que en la planilla no tenemos una forma de cambiar el cotizante por decir 19, que es aprendiz productivo, a tipo 1, que eso se ve mucho cuando el aprendiz nos gusta y en la empresa decimos quedémonos con ese tipo que es buen trabajador. Entonces, en ese caso, cuando usted lo pasa 19 a 1 y no lo hace a fin de mes, sino lo hace por decir hoy 3 de junio, usted tiene que hacer retiro por 19 e ingreso por 1. Y la EPS le va a decir, hombre, ingreso, retiro. Ahí usted puede alegar que sí tiene los 28 días. Entonces, señores, otro caso es la fusión-sustitución patronal. Cuando hay una fusión-sustitución, ¿por qué nos acostumbramos siempre a hacer las fusiones y sustituciones? Todos los retiramos el 30 y los ingresamos el 1. Eso es absurdo en el sentido que hay que retirar a todos y volverlos a ingresar en el nuevo NIT y volver a llenar formulario, dado que no hay una novedad laboral. ¿Qué estoy tratando de decir? Que existen casos en los cuales usted puede demostrar que sí tiene los 28 días cotizados en el mes anterior, a pesar de que tenga ingreso y retiro, que normalmente la EPS le va a decir que no tiene derecho, pero usted sí tiene derecho. Otro caso famoso es cuando usted pasa de trabajador independiente a dependiente. Es claro que usted tiene el derecho porque venía cotizando como independiente, muy seguramente el mes completo, entra como dependiente y usted tiene derecho. En todos esos casos, usted tiene que mandar el oficio, ojalá en derecho de petición, artículo 23 de la Constitución Nacional, indicándole a la EPS cuando le diga que no le paga la incapacidad porque no tenía las 4 semanas, cuando usted sí tenga la prueba de que tiene, manda la prueba y manda el oficio. Muy bien, pasemos al siguiente pantallazo. Entonces, a nosotros nos queda claro que se paga hasta el día 180 en la nómina y que a partir del día 181, solo si hay concepto favorable, lo pagará el fondo. Entonces, vámonos a incapacidades mayores, ¿a qué? A 181 días. Aquí hay un cambio drástico, estamos en el pantallazo número 13, ¿cierto, Álvaro? Estamos en el pantallazo número 13. Acuérdense que por problemas de internet, que a Dios gracias ha mejorado porque ya escampó, entre comillas, yo no estoy viendo la presentación. Entonces,
¿quién paga la incapacidad encima del día 181? Entonces lo paga su fondo de pensiones. Sí, solamente sí, está cotizando pensiones. Pero aquí hay un cambio importantísimo en la nómina. Les pido mucha atención. Miren que hasta el día 180, usted pagaba la incapacidad con la misma periodicidad de la nómina, recobraba la EPS. La EPS le pagaba no con el concepto salario, sino le pagaba con el IBC del mes anterior, dado que la EPS paga siempre con el IBC del mes anterior por una vieja norma que es el decreto 770 del 75, con la cual el Segurito Social empezó a pagarlas. En ese momento Instituto Colombiano, ya lo habíamos dicho. Y en su artículo 9, literal D, dice que se paga con el último IBC. En verdad ustedes van a ver que allá dice último salario base del asegurado pagado en el mes anterior, pero último salario base del asegurado es IBC del mes anterior. Hay concepto de la UGPP que nos lo dice, de una alumna muy querida, Claudia Aleja Caicedo Borras. Entonces, señores, la incapacidad hasta el día 180 la paga la empresa. Y cuando la paga, le descuenta al trabajador de la incapacidad el 4 en salud y el 4 en pensiones. ¿Qué pasa en el día 180 en adelante cuando hay concepto favorable de rehabilitación? Si el concepto es favorable, ahora el que va a pagar es el fondo. Pero el fondo ya no le va a pagar a la empresa. Ojo, le va a pagar directamente ¿a quién? Al trabajador. ¿Eso qué significa? Que usted en nómina ya no paga la incapacidad, pero sí lo tiene reportado en nómina como incapacitado porque el trabajador le está presentando una incapacidad. Y usted está pagando solamente salud y pensión en esa altura sobre el 50% del salario sin que sea menor al salario mínimo legal vigente. Y aquí viene un problema que espero todos los que me están oyendo se pregunten. Bueno, es claro que hasta el día 180 yo le podía descontar el 4 en salud y el 4 en pensiones. ¿Se lo podía descontar de qué? Se lo podía descontar de el valor de la incapacidad. Pero a partir del día 181, como se lo paga directamente el fondo, cosa que usted tiene que verificar que en verdad lo estén pagando, pues usted pierde el control para descontar el 4% en salud y el 4% en pensiones. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí yo normalmente manejo 3 opciones. De las 3, una funciona y las otras 2 no. Pero usted le doy las 3 opciones. Primero, la que funciona, la que a mí me gusta. Usted le pide autorización al trabajador para que los valores acumulados en la nómina le permita descontar el 4 en salud y el 4 en pensiones. Pero usted tiene que pedirle autorización. Esa funciona. 2, pedirle entonces, esa no funciona mucho, pero es otra opción, decirle al trabajador que por favor todos los meses del valor que le está pagando el fondo de la incapacidad, nos dé a nosotros empresa el 4 en salud y el 4 en pensiones. Esa la verdad no funciona mucho porque tendría que ser muy disciplinado el trabajador. Y tercera, pedirle al fondo que en lugar de pagarle al trabajador, siga girando la plata de la empresa. Eso, entre comillas, a los fondos no le gusta porque es más complique, entonces muy pocos fondos nos colaboran. O sea que de las 3 opciones, la que normalmente funciona es que nos autoricen. O sea que a partir del día 181 cesa la obligación de pagar la incapacidad en la nómina. Usted lo mantiene pagando solo salud y pensión como está incapacitado, porque usted sí tiene un formato de incapacidad, le pide autorización para descontar el 4 en salud y 4 en pensiones en los valores acumulados y lo mantiene en nómina ¿hasta cuándo? Hasta algún día, porque acuérdense que hasta el día 540 paga el fondo y del día 541 vuelve a pagar ¿quién? La EPS y se lo paga esa al trabajador. O sea que nosotros desde el día 180 no pagamos en nómina incapacidades. Pero llegará el momento, tarde o temprano, en que la EPS le diga, sí sabe, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Cuando la EPS, el médico tratante, le dice, no hay nada que hacer, en ese momento aparece lo que se denomina la obligación de mandar a calificar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. ¿Cuándo es ese cuándo? Ese cuándo puede ser antes del día 180, que entonces nunca hubiera pagado el fondo, o después del día 180, sí, solamente sí, sí hay pronóstico favorable de recuperación, pero en cualquier momento puede pasar. Es más, el decreto 1333 nos dice que cada 60 días máximo usted tiene que ser revisado. Es más, esto de 60 días yo le diría que normalmente las EPS a usted lo están monitoreando en incapacidades largas, normalmente cada 30 días. Pero la norma dice que mínimo es cada 60, para ver si usted sigue o no sigue en ese estado de enfermedad.
¿Qué pasa a partir del día 541? Entonces, siempre que se cumplan, pasamos al slide número 14. Entonces, siempre que se cumplan el lleno de los requisitos, las incapacidades mayores a 541. ¿Cuál es el lleno de requisitos? Al día en el pago de aportes. Haber cotizado 4 semanas anteriores a la fecha de expedición de la incapacidad. Y en este caso estamos hablando de que ya son prórrogas, es decir, que entre una y otra, usted no acumula 541 días, sino en prórrogas. O sea que entre una y otra no hayan pasado más de 30 días y correspondan a la misma enfermedad o una evolución de esta. Entonces, a partir de 541, apaga la EPS y vuelve a decir cuánto es el término que aparece ahí en pantalla. Pues como estamos haciéndolo más rápido para recuperar en algo el tiempo que hemos tenido en conexiones, entonces no le estoy preguntando a Álvaro qué opina, pero ahí ustedes ven que dice 20 días para pagar. ¿Y qué pasa? Vuelvo a insistir, si no paga los 20 días, tiene usted que mandar un oficio, no es si quiere, sino un oficio a la Superintendencia Nacional de Salud en cumplimiento del decreto 1333, indicando que no han pagado y mándele copia a la EPS. Ahora, si no le funciona tampoco ese oficio, función jurisdiccional, vuelvo a decir, artículo sexto, literal B, de la ley 1949 del 2019. Y si eso no le funciona, pues le tocó a usted, señor, contratar una firma que le cobre. Y entonces en el mercado hay varias firmas, entre ellas, ¿quién? Hayson, ahí tiene un aliado estratégico que le ayuda a cobrar las incapacidades y ellos tienen en su portafolio de servicios, tienen el cobro de incapacidades que ahí ya toca con abogado y en última si toca demandar. Lo que no nos puede pasar es que nosotros tengamos en nuestra cartera 300, 400 millones por cuentas por cobrar a las EPS y no hayamos hecho ni el oficio de la super, ni hayamos acudido a la función jurisdiccional y en últimas, pues a la justicia ordinaria y obviamente, pues uno no contrata a un abogado por una incapacidad de 300.000 pesos, pero ya por 50, 100, 200 incapacidades sí lo hacemos. Muy bien, vamos al slide o a la pantalla número 15. Yo esa pantalla espero que todos los que están en el seminario la miren con atención. Es una flecha que yo quise hacer como ejemplo para el recobro. Entonces nos queda claro. Toda incapacidad surte 3 efectos. ¿Cuáles? Sirve como excusa laboral, es decir, justifica el ausentismo y usted está en la obligación de tomarse los días que dice la entidad y adicionalmente a tomarse los días está en la obligación de cumplir los criterios médicos. 2. Sirve como novedad laboral. ¿Cómo así novedad laboral? Permite en la planilla pila, normalmente las tipo E, no cotizar riesgos, no cotizar SENA, no cotizar ICF, no cotizar caja y cotizar salud y pensiones más barato porque se cotiza por el valor de la incapacidad, que es 1/3 de la incapacidad del salario de la inicial. Recuerden, y yo quiero que eso nos quede muy claro, que usted paga la incapacidad en nómina sobre el concepto salario y que la EPS le paga la incapacidad o el fondo le paga la incapacidad sobre el concepto IBC del mes anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que es lícito o es válido que contablemente tengamos una cuenta que llamamos de ajuste de incapacidades. En algunas empresas lo llaman cuenta de acrecentamiento. O sea, ¿y eso qué significa? Pues fácil. Si usted tuvo un IBC del mes anterior a la incapacidad muy alto, supongamos que ese mes le pagaron a usted una cosa no salarial y aplicó ley 1393 y entonces, por decir algo, le pagaron, acuérdese que hubo una derogatoria de los numerales 2 y 3 del acuerdo 1035 de la UGPP, el cual ya, por lo menos, los factores no salariales a incluir en ley 393 son solo aquellos que acrecentan el dinero del trabajador, es decir, ya no hay auxilio, ya no metemos el auxilio de transporte, ya no colocamos los viáticos accidentales, ni el permanente en gastos de transporte y gastos de representación, ni los dineros que no enriquecen, sino que son para desempeñar sus funciones. En eso hay que tener en cuenta esa derogatoria del año, creo que es septiembre 17 del 2020, y tuvimos un conversatorio en la Universidad Externado muy interesante sobre el tema. Entonces, volviendo, ¿qué pasa si usted, por decir algo, gana 3 millones de salario? Pero el mes anterior obtuvo, por decir, una bonificación especial
que acrecenta, digamos, el quinquenio, y el quinquenio, por decir algo, era un mes de salario, pues ese mes su IBC se disparó. Y si al otro mes se incapacita, la empresa le va a pagar la incapacidad sobre el concepto salario. Si era 3 millones, sobre 3 millones. Pero la EPS le va a pagar con el IBS el mes anterior. Ahí ¿cuánto le va a salir? Le va a salir una incapacidad más alta. Pero esa plata no es del trabajador. Esa cuenta usted la tiene que cuadrar ¿con qué? La tiene que cuadrar con la cuenta de ajuste o como llamamos la cuenta de acrecentamiento. Y el mismo efecto podría pasar al contrario. ¿Cuál sería el efecto contrario? Que el mes anterior hubiera sido un IBC malo, por decir algo, un mes en el que usted pidió licencia no remunerada y tuvo unos ingresos menores, o fue el mes en que usted ni comisionó, hecho un mes malo y el IBC fue bajito y este mes fue bueno, pues a usted en nómina le pagaron, la incapacidad le fue bien, mientras que la EPS paga menos. Ahí vuelvo a hacer lo mismo. Yo pago como está en la nómina y castigo el mayor o menor valor que paga la EPS contra la cuenta de acrecentamiento. Hay un seminario, no le hacemos publicidad, pero que dicta una persona muy conocida, un tributarista, el doctor Monclú, que nos indica durante 4 horas los ajustes contables en incapacidades cuando la EPS paga un mayor o menor valor, y lo cuento porque eso lo tenemos que tener arreglado antes de septiembre, que empezamos a transmitir nómina electrónica. Entonces, yo por eso le estoy diciendo la importancia de estos conversatorios que ha adelantado Jason, porque nos permite adecuar nuestra nómina antes que nos llegue septiembre, que va, según la resolución 037 quedó aplazado, y tengamos que enviar, porque fíjese, en seguridad social, lo que usted manda en la nómina electrónica tiene que ser fiel reflejo de lo que usted manda en el PILA, porque todos los meses la UGPP y la DIAN saben los dos datos, a diferencia de lo laboral. Y a diferencia de lo tributario, en seguridad social, si usted reporta incapacidad en la pila, tiene que reportar la incapacidad con fecha también en la nómina electrónica. Por eso estos temas son tan interesantes para estarlo viendo. Sigamos entonces nosotros después de esa flechita. Entonces, uno y segundo día a cargo de la empresa, 2/3 o 100 si es sector público. Del día 3 hasta el día 180 lo paga la EPS. ¿Condicionado a qué? A que esté al día en el pago de aportes y 4 semanas cotizadas en el mes anterior. Muy bien. Hasta el día 90 se paga 2/3 y a partir del día 91 se paga el 50 sin que nunca sea menor del salario mínimo. ¿Quién paga la incapacidad? El empresario en la misma periodicidad de la nómina, independientemente si la EPS me va a pagar o no me va a pagar. Siempre usted la paga. Y la recobra. Y ya sabe que en el recobro, 20 días después, usted tiene derecho a que se la pague. Llega el día 120. ¿Qué pasa en el día 120? Que tiene que salir el concepto favorable o desfavorable. ¿Qué pasa si el concepto es favorable? Que le postergan la calificación del estado de que su incapacidad le haya dejado una secuela permanente y lo aplazan hasta por 360 días más. Lo vimos, artículo 142 del decreto ley 019 del 2012. ¿Qué pasa si el concepto es desfavorable? Pues el médico está en la obligación de mandarlo a calificar, y ahí es el famoso calificación de pérdida de capacidad laboral, lo que siempre los de salud ocupacional o los de medicina laboral nos dicen, el famoso PCL, porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Y si eso le dio 50% o más, pues usted va para una pensión de invalidez, y si se la conceden, pues esa pensión de invalidez, el retroactivo, será a la fecha en que usted pagó la última incapacidad, que en caso de que el concepto haya sido en el día 120 desfavorable, la incapacidad hubiera sido hasta el día 180. Y entonces, si se demoran 1, 2, 3, 4 meses en liquidar la pensión, saldrá retroactiva. ¿A qué fecha? A la fecha en que pagaron la última incapacidad. Y usted ahí tipifica la justa causa para terminar el contrato laboral y decirle al trabajador, fue un placer. Si usted quiere, en el sector privado. Y en el sector público es obligatorio decirle al trabajador, fue un gusto haberlo tenido aquí como trabajador. O sea que el sector privado se tipifica una justa causa, pero usted lo puede tomar o no tomar. En el sector público es obligatorio retirarlo del servicio. Ahora, si el concepto es favorable, si día 120 nos pagan. O sea que aquí viene otra función, señores nómina, por favor, de este conversatorio, anótenlo en letras de molde. Si al día 120
no tiene usted el concepto favorable o desfavorable. A usted no le interesa el concepto como tal, porque el concepto trae la historia laboral, trae cosas que son privadas. A usted lo que le interesa ¿es favorable sí o es favorable no? Si a usted en el día 120 no tiene el concepto, usted tiene que proceder. Yo le aconsejo siempre en un derecho de petición con la EPS, indicando por qué no hay el concepto. Porque recuerden que si la EPS no expide el concepto favorable, teniendo derecho a ese concepto, está en la obligación de pagar de su propio bolsillo las incapacidades aún superiores de 180 días. Y si el concepto sigue siendo favorable, aplazamos la calificación y a partir del día 541 volvemos a tener que volvemos a tener el pago de la incapacidad por la EPS, pero se la pagan directamente al trabajador si solamente existe concepto favorable y se la están pagando ¿al qué? Al 50% del salario de la inicial. O sea que se queda congelada todas las incapacidades con el salario con que se concedió la inicial. Nos quedó claro que yo como empresa solo pago hasta el día 180 la incapacidad y de ahí en adelante solamente lo reporto incapacitado pagando salud y pensión en la planilla pila y pidiéndose descuento del 4 en salud y el 4 en pensiones de los valores. Habíamos dicho que cada incapacidad tiene, vamos a pasar al slide 16, por favor. Álvaro, ¿yo lo puedo a usted molestar? Álvaro, como para que, ya que no está funcionando el internet bien, bendito sea que al fin esto funcionó. Tú te puedes leer cuáles son las condiciones, porque yo había dicho que la incapacidad hay que estarla revisando, pero como para que te oigan, podríamos entonces, ¿cuánto crees que tienen que estarlo revisando la EPS? Porque acuérdate que ya hay incapacidades que pueden pasar de 500 días, de 700, de 1000 días, siempre y cuando haya concepto favorable. Entonces, ¿cada cuánto crees que lo deben de estar a uno revisando? Ah, ya, ya. Listo, listo, listo. Entonces, ¿a qué voy? Eh, cada 60 días como máximo. ¿Eso para qué? Para poder detectar aquellos casos de pacientes que van a tener incapacidades muy largas o detectar que el tratamiento que le está haciendo no funciona y se está alargando. Y obviamente consignar en la historia clínica pues todos los elementos. Yo quiero que veamos las situaciones de abuso. ¿Cuándo se pierde una incapacidad? ¿Cuándo perdemos nosotros la incapacidad? Entonces, voy a permitir leerla en el slide 17, por favor, lo colocamos. El pantallazo 17, por favor. Y dice así, cuando se establezca por parte de la EPS que el cotizante no ha seguido el tratamiento, no ha seguido las terapias ordenadas por él, con las recomendaciones necesarias en al menos el 30%. Ojo, eso significa que si la EPS establece que usted no está acudiendo al 30% de las cosas que le ha mandado, le puede decir ya no le doy más incapacidades porque usted está renunciando al tratamiento. O sea que cada vez que uno pierde una cita o una cita de terapia, bueno, por lo menos tiene uno derecho al 70%. Mire el segundo. Cuando el cotizante no asiste al examen y valoración para determinar la pérdida de capacidad laboral. Es decir, cuando el médico tratante, que normalmente eso pasa en el día 120, le dice, digamos que el médico es cachaco, le dice, ala, yo te veo a ti como que no hay nada más que hacer. Y te dice, te remito a tu fondo de pensiones si es de origen común o a tu ARL si es de origen laboral y te remito para que te califiquen. Y usted ni se aparece. Acuerde que mucho trabajador nunca va. Y ustedes dirán, ¿y por qué un trabajador no va? Sencillo, porque es que acuerde que un trabajador sabe que mientras esté incapacitado, 2/3 los primeros 90, al 50 del día 91 hasta que sea. Pero cuando se pensione, para que a todos les quede claro, la pensión de invalidez, sea en fondo o sea en colpensiones, son iguales, tiene dos condiciones. Para que usted tenga derecho a una pensión de invalidez se necesita, primero, ser inválido. Te dirán, claro, sin inválido no hay pensión de invalidez. Pero ¿qué es ser pensionado por invalidez? O sea, ¿qué es inválido? Aquella persona que ha perdido su capacidad laboral en el 50 o más. Y acuerde que la capacidad laboral no es su capacidad orgánica. O sea que lo que para un trabajador puede ser una invalidez, para otro no. Por ejemplo, si yo soy piloto de aviación y como dicen los jóvenes, se me corre la teja, se me corre el champú
o tengo mis momentos en que ¿cómo se rayan? Creo que es que ahora dicen. Pues si usted es piloto, así sea el 5% loco, a usted se le acabó la profesión de piloto. En cambio, si usted es profesor como yo, y el 5% del tiempo le, se le corre el champú, como dicen los jóvenes, usted a lo mejor la clase es más amena. O sea, fíjese que la calificación depende de su trabajo, su profesión, oficio. Entonces, mucho trabajador sabe que si tiene una pensión de invalidez, que vuelvo a decir, los requisitos cuáles son, haber perdido la capacidad laboral entre el 50 al 64 para pensión de invalidez común, 65 al 99 para gran invalidez. Y la segunda condición es haber tenido 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años. O sea que si usted tiene 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años, un año de los últimos 3, tiene derecho. Pero ¿saben en cuánto empieza la pensión de invalidez? Para una persona que lleve menos de 10 años trabajando, es decir, menos de 500, los que me están oyendo, los que en este momento están siguiendo la transmisión, a pesar de las caídas que tuvimos, les pido excusas porque eso es muy cansón que se caiga, señores, si lleva menos de 10 años, su pensión empieza en el 45% del promedio de los ingresos bases de cotización de los últimos 10 años traídos a valor presente. Es decir, que usted queda pensionado con el 45. Entonces, pongamos un ejemplo. Se gana usted 2 millones de pesos. Incapacitado con más de 90 días va con 1 millón. Y cuando se pensiona, queda con 900. Pues es claro que un trabajador cuando le digan lo vamos a enviar a calificación, ese personaje normalmente se desaparece y no va a la calificación. Y si no va a la calificación, la EPS o el fondo o el que esté pagando, que en este le podría decir, señor, por situación de abuso, no le doy más incapacidades. Esto es importante, señores, que ustedes puedan compartir con sus trabajadores, puedan compartir estas especificaciones, porque hay trabajadores que no saben que si no cumplen pueden perder. Y ahí viene también la situación. Hay empresas que convencionalmente o contractualmente pagan las incapacidades al 100. Cuando usted paga la incapacidad al 100, no solo los 2 primeros días, sino siempre, un trabajador no va a tener nunca la motivación de ir a buscar una pensión de invalidez. O sea que usted mismo está tratando de invitar al trabajador a que siempre permanezca incapacitado. Y perdón lo que voy a decir. Cuando vimos la definición de prórroga, artículo 13 de la vieja resolución 2266 de 1998 del Seguro Social, hoy decreto 1333 del 2018, vimos que con una interrupción mayor a 30 días volvemos a hacer incapacidad inicial. Entonces, un trabajador que sabe que la pensión le va a salir mala, tranquilamente le pide al médico que no le dé incapacidad o deja de ir al médico 30 días y con eso interrumpe los tiempos. Por eso vemos en muchas empresas gente que llega al día 90, al día 100, 100 y vuelve otra vez y se mejora, dura 2, 3 meses sano y otra vez, y son personas que si usted hace un seguimiento va a descubrir que son personas que lo que no han querido es calificar. Pero bueno, estamos leyendo las situaciones de ¿qué? De abuso del derecho. Vamos a seguir. Cuando se detecte fraude o alteración en alguna de las etapas del curso de la incapacidad. Supe que Álvaro está fuera del aire, pero cuando uno le dicen fraude, uno dice, ¿cómo así? Es que pueden haber incapacidades fraudulentas. Yo le pregunto a nuestro grupo que nos está oyendo, ¿existirán incapacidades fraudulentas? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí? ¿Cuál será la incapacidad fraudulenta más común? ¿La de 1 y 2 días? Ustedes van a decir, sí, claro, es que la de 1 y 2 días, como no las recobro, pues puede ser. No los quiero asustar, pero si se falsifican billetes, pues también la incapacidad no tiene mucho inconveniente. Entonces, uno en las empresas acostumbra a llevar un índice de incapacidades por trabajador. Ese es un indicador que su nómina tiene que arrojar. Y aquellos trabajadores que, como hoy, que juega la Selección Colombia, de pronto no aparece mañana a trabajar porque estaba enfermo y el lunes llega con una incapacidad de un día, pues esas son las más peligrosas después de puente y después de partidos de fútbol. Bueno,
Digo, cuando no había pandemia, yo sé que hoy todo el mundo se va a cuidar y todo el mundo es juicioso, pero cuando no había pandemia, pues a veces se abusaba de incapacidades y a veces eso nos pasaba. Sigamos leyendo. Cuando se cometan conductas presuntamente contrarias a la ley relacionadas con su estado de salud. O sea que una persona podía autofragelarse, por decir algo, autoenfermarse, y puede pasar. Y no quiero yo asustarlos diciéndole que si usted es un gran actor, usted podría fingir síntomas para que un médico le dé una incapacidad más. Hay gente que se la sabe. No sé si vieron un programa de Séptimo Día hace unos meses en televisión, donde mostraban gente experta que lleva mucho tiempo en incapacidades y cómo ante una buena actuación en el médico y de pronto tomando algunas drogas que le suban a usted la tensión, le den fiebre, usted puede lograr una incapacidad. A un médico no le queda fácil a veces saber si lo que usted tiene es cierto o no tiene cierto. O sea que incapacidades falsas hay e incapacidades por complacencia existen, eso no lo podemos negar. Cuando se detecte fraude al otorgar el certificado de incapacidad, cuando el afiliado busca el pago de incapacidad de salud y de riesgo al tiempo, con datos falsos, cuando se detecten cobros al sistema, obviamente con esos datos falsos. Y voy a la última que a mí me encanta, cuando se detecte que durante el tiempo de la incapacidad, el cotizante se encuentra emprendiendo actividades alternas que impiden su recuperación. Pongo un caso. A usted está incapacitado porque su espalda tiene problemas en la espalda. Muy bien. Y el tipo está incapacitado. Y descubren que el tipo está en la mayoritaria o está aquí en la plaza de mercado cargando bultos. Entonces uno dice, un momento, ¿cómo se va a mejorar si se supone lo incapacitamos porque le duele la espalda y está el personaje alzando bultos? ¿Eso qué significa? Que hemos encontrado trabajadores que tienen situaciones de abuso del derecho, que supuestamente no pueden caminar. Me acuerdo en ese programa, encontraban allá en Menga, en Cali, bailando bien sabroso. Entonces nos queda claro que una EPS, un fondo, puede, o una RL puede negar incapacidades si encuentra situaciones de abuso. Y nos queda claro que si a usted le dan 10 días, usted tiene derecho a darle 10 días y usted tiene que tomar 10 días. Y nos queda claro que la novedad es en el mismo mes. Muy bien. Entonces, causales de suspensión o no reconocimiento del pago. Pasamos al slide 18. Dice así. Cuando la EPS o la entidad obligada a compensar o la autoridad competente determine que se configuró alguna de las causales del decreto 1333, las que acabamos de decir. Cuando el cotizante no cumple con los requisitos del decreto 780 del 2016 para que pueda efectuar el pago de la incapacidad, es decir, que no ha aportado como mínimo en el mes anterior 4 semanas. Cuando el cotizante incurre en mora, decreto 780, artículo 71, o sea que usted no puede. Hay una norma, aprovecho, que es el famoso decreto 1803 del año 2001, que ya no aplica, que en su artículo 21 decía haber pagado por todos los trabajadores y haber pagado en forma completa y oportuna en los últimos 6 meses, siempre en la fecha. Eso fue derogado por el artículo 89 del decreto 2353, quiere decir que a usted ya no le pueden decir, sin embargo van a oír EPS que le dicen, no le pagué porque usted tiene un trabajador moroso. Ah, no, pero es que el que se incapacitó no es el moroso, sino es otro. Ah, no, pero es que con uno, eso era cierto, pero ese decreto 1803 en su artículo 21 fue derogado expresamente en el 89 del 2353, hoy 780 del 2000. Y aquí aparece otra. Usted no tiene derecho a incapacidades cuando estamos con fines estéticos, con tratamientos y complicaciones. Entonces, si tenemos que operarnos los bananos, conejos y demás, o lo hacemos en pandemia, o lo hacemos en Semana Santa en vacaciones, porque usted no tiene derecho a incapacidad. Sin embargo, hay cirugías supuestamente estéticas que no son estéticas. Por ejemplo, si usted se manda a operar sus ojitos porque no ve, pues primero la EPS se la va a negar porque es estética. Pero si usted le demuestra a la EPS que es que usted ya tenía que comprar perro pastor alemán porque tenía más de 5 dioptrías de pérdida, pues ahí usted puede alegar que no es estético, sino que es funcional. Lo mismo podría pasar si uno está muy pasadito de peso, que se tenga uno que hacer una cirugía, pues ahí usted no va a decir que es cirugía estética, sino puede que el médico tratante dice, no, es que esa cirugía era obligatoria porque es la salud la que está. O sea que una cosa es estético, se la van a negar siempre, pero usted podría alegar
si esa cosa estética era una obligación y no es estética. O sea, pongo el ejemplo de los ojitos y el ejemplo que tenemos. Muy bien. Vamos al slide de una vez 21. Me voy a saltar porque nosotros ya vimos la fórmula. Sin embargo, pongámoslo en el 20, en el pantallazo 20. Entonces, la incapacidad ambulatoria, ¿cómo se paga? Salario dividido 30 por los días de la incapacidad menos 2 por 2/3. La hospitalaria, ¿cómo se paga? Salario dividido 30 por los días de la incapacidad menos 2 por 2/3. Se pagan igual. Antiguamente la hospitalaria era desde el primer día, pero desde el artículo 40 del decreto 1406 del 99, si mi memoria no me falla, ambulatoria y hospitalaria son iguales. Hoy, ¿cuál es la diferencia? Que la ambulatoria no es retroactiva y la hospitalaria sí. ¿Eso qué significa? Que en la hospitalaria siempre me llega tarde y tendré que hacer planillas N de corrección, y si estoy haciendo nómina electrónica, documento, soporte de nómina electrónica, me tocará hacer ajustes. Ojo, eso significa que la hospitalaria se nos va a convertir en un lío. Ojalá algún día avance el sistema y las puedan expedir. Y prórroga, aprendimos que la incapacidad prórroga se pagaba con el salario de la inicial dividido 30, multiplicado por los días de la incapacidad, ya nos restamos 2, porque ya fueron en la inicial, por 2/3 si estamos en los primeros 90, o por 1/2 si estamos después del día 91. ¿Y hasta cuándo me la pagan? Siempre, por siempre, jamás, como se dice. Y aquí vienen los 3 fenómenos que queríamos nosotros comentar, que se llaman ¿qué? Transcripción, reproducción o sustitución. Le pido a nuestros amigos nos coloquen el slide número 21, por favor. ¿Ya lo tendremos, el 21 en pantalla? Muy bien. Entonces tenemos transcripción, reproducción y sustitución. Voy a colocar aquí un tema que sé que los que me están oyendo van a decir, ay, hombre, complicado, complicado. Porque ¿qué transcribir? Transcribir es cambiar de un formato no oficial a un formato oficial de PS. Y es que usted necesita un formato oficial ¿para qué? Para justificar el ausentismo. 2, para efectuar la novedad laboral en la planilla pila. Usted no puede colocar que estuvo 15 días incapacitado en la planilla pila sin un certificado, porque si le llega la UGPP en un proceso, llamemos de fiscalización en la etapa de información, y le descubre que usted colocó incapacitado, pero no tiene incapacidad, pues usted, entre comillas, está haciendo un omiso en riesgos, un omiso en SENA y CFK. O sea que la incapacidad se presta para efectuar inexactitudes o omisiones. Omisión si no paga, inexactitud porque pagaría menos en salud, o sea que sería inexacto en salud y en riesgos, y omiso en riesgos, SENA y CFK. Inexacto en salud y en pensión. O sea que usted... Ay, muchas gracias, porque con tanta caída de internet, listo. Entonces, transcripción. Voy a pasar directo entonces al tema. Entonces, slide 22, por favor. Entonces, ¿qué nos dice el Ministerio de Salud y Protección Social? Nos dice, usted no puede pedir la historia laboral ni la historia clínica, perdón, usted no puede pedir la historia clínica, discúlpeme lo de laboral, usted no puede pedir la historia clínica de un trabajador. No la puede pedir, ¿por qué? Porque es un documento reservado. Y entonces, cada vez que usted va a transcribir, como no hay norma de transcripción, la única norma era la famosa resolución 2266 del 2018, del 2008, de 1998, perdón, que hoy no existe. Muchas EPS dicen, hombre, esa resolución no existe, el seguro se acabó, por lo tanto cada una ha colocado sus propias condiciones. Y si a usted le piden la historia clínica y usted para transcribir necesita la historia clínica, es un documento que usted no le puede pedir al trabajador, a primer lío. Entonces estamos como entre la espada y pared. Segundo, dice que el ministerio en concepto del 2011, está en el slide, ustedes de pronto lo alcanzan a ver, manifestó que como usted no le puede pedir la historia clínica, es claro que entonces el que tiene que hacer el trámite de la transcripción es el trabajador, porque él está en la obligación de presentar un formato oficial de EPS en la empresa. Y nos dice más adelante, voy a ampliar aquí para poderlo leer, nos dice aquí como condición específica en este elemento, y nos dice así, nos dice que de los datos, vamos a colocarlo aquí, nos dice, señores, es claro que de lo antes mencionado se deduce que la inasistencia laboral
está plenamente justificada, siempre y cuando la incapacidad sea expedida por un médico de la entidad promotora. Y si no está expedida, la transcripción la tiene que adelantar el trabajador o él tendrá que darle los documentos a la empresa para que la empresa pueda cobrar. Recuerden que el artículo 121 del decreto ley 019 dice que la reconocimiento, la liquidación y el pago son labores de la empresa, mientras que la expedición es labor del trabajador. Por lo tanto, usted no le puede decir al trabajador, vaya y párese en la EPS a ver si le pagan. No, no, porque eso es función de la empresa. Pero él sí está en la obligación de llevarle un certificado. Si se le pierde, él está en la obligación de colocar el denuncio. En este orden de ideas, leo el pedacito final. El trámite para la obtención de la transcripción del certificado médico de incapacidad solo puede ser realizado por el trabajador, para lo cual él debe aportar su historia clínica sometida a reserva, una vez lo cual debe hacer llegar el respectivo certificado de incapacidad, porque acuerde que la obligación del trabajador es presentar el certificado en el momento en que se lo expiden, no solo para justificar su ausentismo, sino también para entregar el soporte que sirve de base para que la empresa pueda solicitar el reconocimiento de la respectiva prestación. Entonces, claro, y yo quiero que nos coloquemos en un momento en el slide 27, que las incapacidades de riesgos laborales, porque todo lo que hemos hablado de salud, se pagan al 100%. Entonces, la fórmula de una incapacidad de riesgos laborales que está establecida en el parágrafo segundo del artículo 5 de la ley 1562 del 2012, nos indica que la incapacidad de riesgos laborales se paga con el IBC, mira, esta sí es con el IBC, tanto en nómina como la RL, último IBC pagado, dividido 30, multiplicado por los días de la incapacidad menos 1, o sea que restamos el primer día, según nos dice el decreto 2943 del 2013, y se paga el 100. Es más, estando incapacitado de riesgos, nos paga la administradora el valor de salud y de pensión que hubiera correspondido a la empresa. 8.5 si usted no es exonerado, o 0 si es exonerado, y 12 en pensiones, que es la carga que hubiera tenido la empresa. Nos vamos a ir al slash directamente 42. Le pido el favor a nuestros amigos de colocarnos en el slash 42. Para decirles a todos ustedes, primero, pues excusas. El internet cuando llueve se vuelve mortal, siquiera escampó, pero sé que hubo inconvenientes que no hubieran gustado. 2, poderles decir que en este tema de incapacidades, con tantos vacíos normativos que hay y varias EPS que nos contestan a veces que no tenemos derecho, pues nosotros tenemos que ser muy proactivos en el trabajo. Primero, llevar acumulados por incapacidad por trabajador, revisar sobre todo esa incapacidad de 1 y 2 días que son peligrosos. Estar pendiente de recibir formatos oficiales sin enmendadura y tachaduras. Recuerden que la incapacidad finalmente es un título o valor. 3, chequear que a los 20 días de radicado no la paguen y por transferencia, porque las de riesgos laborales es por cruce de cuentas, no hay problema. Y si no la pagan, hacer el oficio de la Superintendencia de Salud, que ya lo vimos en los términos del decreto 1333. Que si no me pagan, tengo una segunda condición, es acudir al derecho de petición si la EPS me argumenta que no me la pagó porque no estaba al día o no tenía las 4 semanas y lo argumentan como aprendimos. Cuarto, si eso no funciona, usted tiene la función jurisdiccional de la famosa ley 1949 de enero del 2019 en su numeral 6, acuda a la función jurisdiccional que funciona. Si eso no le funciona, busque una empresa como Jason para que le haga el cobro de incapacidades porque tocará con abogado y hacer la demanda. Lo que no podemos permitir es que tengamos una gran cantidad de pagos pendientes de EPS, con EPS que pueden estar en proceso de liquidación y que nosotros perdamos esa plática por no haber hecho el trámite oportunamente y sustancialmente. Quiero agradecerle la invitación a Jason de esta charla, darle felicitaciones porque creo que en pandemia tenemos que aprender y que recuerden, acondúctense en incapacidades, evítense en sanción de la UGPP o sanción de la DIAN cuando empezamos a transmitir la nómina electrónica y todo esto lo tenemos que tener muy ajustados. Gracias, como siempre, y espero que haya sido de su agrado esta charla. Doy paso entonces a Álvaro Andrés. Muchas gracias por tu colaboración. Gracias a ti,
No te preocupes, no te preocupes, que nuestra audiencia estoy seguro que entiende este tipo de situaciones y tenemos todavía más de 120 personas conectadas, entonces quiere decir que el contenido fue absolutamente relevante y todo lo que nos has dicho seguramente va a tener algún tipo de repercusión en el día a día de todos los que estamos acá conectados. Entonces no te preocupes, Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo. A ti. Vamos a tener seguramente una nueva sesión en donde podamos redondear algunas ideas. Nuestra audiencia tiene que estar muy pendiente de eso. Y para finalizar, quería, denme un momento. Gracias, Mauricio. Chao. A ver, a ver. Para finalizar, quiero mostrarle a nuestra audiencia pues la solución que tenemos de recobro de incapacidades. Bueno, muy bien. Tenemos toda una alternativa para que ustedes puedan llegar a hacer una efectiva gestión del cobro y la recuperación de la cartera. Dentro de todas las soluciones que tenemos en la vertical de talento humano en Henson HGS, contamos con un servicio para el recobro y la recuperación justamente de todos estos temas que se presentan desde las incapacidades. Hemos podido gestionar más de 9.000 millones de pesos en todo el tema de recobro en cartera. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de nuestras soluciones, desarrollo de software, en donde ustedes encuentran también dashboards especializados en donde pueden revisar en tiempo real todos los ajustes que se hacen en materia de recobro de incapacidades. Pueden revisar todos los números, pueden tomar decisiones en vivo y esto lo pueden hacer a través de nuestras soluciones. Si están interesados, por favor, dejen sus datos en las encuestas que hemos venido entregando y también pueden participar por algunos premios de gift cards en streaming, música y video que estamos entregando por el diligenciamiento de las encuestas. No queremos tomar más tiempo del que ya estaba citado para este webinar. Les agradecemos a todos, la oportunidad de haber estado aquí en el Henson Week. Una vez más, les ofrecemos disculpas por los intervalos de tiempo que tuvimos por temas de conexión, pero bueno, creo que hemos podido cumplir al final con toda la transmisión y la entrega del contenido especializado con Mauricio. Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena tarde y nos encontramos en horas de la tarde con una nueva charla en Henson Week. Buenas tardes y hasta pronto.